Artículo 279. Enriquecimiento ilícito. Las o los servidores públicos o persona con potestad estatal que producto de su cargo o función incremente su patrimonio o el de terceros injustificadamente a su nombre o al nombre de terceros. Sanciones del enriquecimiento ilícito son las siguientes: de 3 a 5 años si el incremento del patrimonio es hasta 200 salarios básicos unificados del trabajo en general. De 5 a 7 años si el incremento del patrimonio es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados del trabajo en general. De 7 a 10 años si el incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta producto de su cargo o función superior a 400 salarios básicos unificados. Un ejemplo de enriquecimiento ilícito sería el siguiente: si un funcionario público que recibe dinero o regalos a cambio de favores políticos como la asignación de contratos públicos o la obtención de permisos o licencias, estaría incurriendo en enriquecimiento ilícito. Artículo 185. Extorsión. La persona que con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero obliga a otro con violencia o intimidación a realizar o omitir un acto de negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. Sanciones de la extorsión. De 3 a 5 años cuando obliga a otro con violencia o intimidación a efectuar o omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. De 5 a 7 años si la víctima es una persona menor de 18 años, mayor a 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad o alguien que padezca enfermedades que comprometan su vida. Segundo, si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercio u otro similar con una persona de confianza o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Tercero, si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual puede derivarse calamidad, infortunio o peligro común. Cuarto, si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad. 5. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. Ejemplo de la extorsión. Un individuo envía mensajes amenazantes a un comerciante advirtiéndole que si no le entrega una cantidad de dinero dañará su propiedad o perjudicará su reputación. Otro ejemplo sería si un empleado descontento amenaza a su empleador con revelar información confidencial de la empresa si no le otorga un aumento de sueldo insignificativo. Artículo 281. Conclusión. ¿Qué es? Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado. Sanciones del artículo 281. 3 a 5 años. Agentes o dependientes oficiales que abusen de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. 5 a 7 años si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas. Artículo 317. Lavado de activos. La persona que de forma directa o indirecta tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito. 2. Oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. 3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa de la que sea socio o accionista para la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 5. Realice por sí mismo, por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de lícito a actividades de lavado de activos. 6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. Sanciones en lavados de activos. De 1 a 3 años cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. 5 a 7 años cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir.
7 a 10 años cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir sin servirse de sociedades o empresas o de la utilización que se encuentren legalmente constituidas. Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero. 10 a 13 años cuando el monto de los activos de objeto del delito supere los 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos. En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito. ¿Qué es el testaferro? Es el que firma un contrato o documento asumiendo una responsabilidad o titularidad que corresponde a otra persona. El testaferro suplanta o encubre a otra, prestando su nombre, identidad, firma, personería física o jurídica, emulando el papel social del mandante, a quien representa en el fondo. Es la persona que representa a otra u otras personas en negocios fraudulentos, es un verdadero títere de otro ser humano, es un prestanombre. Según el artículo orgánico integral penal, su artículo 289, prescribe lo siguiente: el testaferrismo es la persona que consienta aparentar como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones de dinero, valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento ilícito, de la o ex servidor público o producto del enriquecimiento privado no justificado, que será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años de libertad. Cuando los bienes, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen provenga de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, trata de personas, diversas formas de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será sancionada con la misma pena del delito que se encubre. La persona que siendo titular de autorización de armaje de embarcaciones o permisos de operación turística en el Parque Nacional Galápagos o Reserva Marina de la provincia de Galápagos en beneficio propio o de un tercero, haga constar como suyos o permita ilegítimamente el uso de sus derechos que sirvan para tal fin, será sancionada con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Serán comisados los instrumentos utilizados en el cometimiento del delito, así como los productos o réditos obtenidos. Este artículo no describe de forma clara, directa y precisa al sujeto activo del delito, refiriéndose principalmente al que capta dinero, presta sus cuentas o sus nombres, descuidando a los otros autores como en el sicariato. Tráfico de influencia. Es un delito que comete una persona cuando solicita o recibe dinero o cualquier otra dádiva o acepta una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga retarde o deje de hacer algo relativo a su función. Las sanciones pueden ser de 3 a 5 años para las o los servidores públicos y en las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un auto o resolución favorable. Delito de peculado. ¿Cómo lo tipifica el COI? En el artículo 278, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo. Pero, ¿y cuándo se comete peculado? Un funcionario público comete peculado cuando utiliza en beneficio propio o de un tercero cualquier bien perteneciente al Estado. Para la aplicación del delito es necesario que el bien estatal haya estado en manos del funcionario público por concepto de su cargo.
Entonces, ¿qué pasa si lo cometo? Según el Código Orgánico Integral Penal, COIP, la pena otorgada a este delito va desde los 5 a los 13 años. Será de 5 a 7 años si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan en beneficio propio o de terceras personas trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o entidades del sector público cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial. También cuando los sujetos descritos en el primer inciso se aprovechen económicamente en beneficio propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos calificados de secretos reservados o de circulación restringidas que estén o hayan estado en conocimiento bajo su dependencia en razón o en ocasión del cargo que se ejercen o hayan ejercido. Será de 7 a 10 años cuando la persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o intercompañía, violando expresas disposiciones legales respecto de esta clase de operaciones en perjuicio de la institución financiera. Serán de 10 a 13 años cuando se aboguen, apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dinero público o privado, efectos que lo representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo. Cuando se apropien o distraigan los fondos, bienes o efectos privados que los representen, causando directamente un perjuicio económico a sus socios, depositarios, cuentas partícipes o titulares de bienes, fondos o dinero. Por otro lado, tenemos el artículo 280, que es el delito de cohecho. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado enumeradas en la Constitución de la República que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona beneficio económico o individuo de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 13 años. En otras palabras, podemos decir que el cohecho es un delito contra la administración pública que constituye un acto bilateral que ataca a la rectitud y un buen proceder propio del funcionario o servidor público en el cumplimiento de sus funciones, corrompiéndole a base de dinero, dádiva o promesa, para obtener el cohechador un beneficio justo o injusto a través de la acción u omisión de dicho funcionario. Este delito cuenta con las siguientes sanciones. Será de 1 a 3 años cuando reciban o acepten por sí o por interpuesta persona beneficio económico, individuo o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones. Serán de 3 a 5 años si el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido. De 5 a 7 años si la conducta descrita es para cometer otro delito. En caso de determinar responsabilidad de persona jurídica, será sancionado con la disolución y liquidación y el pago de una multa que va desde 500 a 1000 salarios básicos del trabajador general. Si bien cada uno de estos delitos que contemplan el Código Orgánico Integral Penal de nuestro país, muchos de estos delitos pues son cometidos por servidores públicos, mediante el cual pues hoy en día la corrupción abarca demasiado en nuestro país y los servidores públicos pues en su mayoría son los que cometen estos delitos ilícitos y no tan solo por ellos pueden ser cometidos, también puede ser personas naturales o jurídicas. Hoy en día la ciudadanía pues también está inmersa en la delincuencia, como es la extorsión, lavado de activos, que pueden ser cometidos por ciudadanos en general, cualquiera en general. Y estas sanciones pues contempla pues a raíz de que ellos cometen estos delitos y se tiene que comprobar pues mediante la fiscalía, mediante los peritajes penales que conllevan cada uno de estos procesos. Si es realizado por un servidor público, pues el Tribunal de Garantías Penales pues es quien sanciona a estos servidores públicos y a través de la fiscalía, quien investiga a estos casos, estos servidores pues que cometen estos delitos